bienvenidos a este tu programa A través de la Biblia. Este programa está diseñado para ayudarte a sacar el máximo de la lectura de la palabra de Dios. Pero aunque doy diferentes pautas y pudiera hablar por muchas horas acerca de unos cuantos capítulos, mi objetivo es que tú sigas leyendo por ti mismo el Nuevo Testamento. No hay ningún sustituto para eso. Yo solo quiero enriquecer un poco tu lectura para que recibas más de lo que estás leyendo, para que entiendas un poco más de la lectura diaria. En esta ocasión, esta semana nos toca leer de los capítulos del 3 al 6 en el libro de Gálatas y el primer capítulo de la carta a los Efesios. Lo que quiero hacer ahora es hacer un resumen más o menos del libro de Gálatas. Primeramente quiero decirles que lo que quiero hacer es sacar los argumentos de cada capítulo y reducirlos. Reducir cada punto de cada capítulo y luego ver el orden en que Pablo va poniendo estos argumentos, cómo fue que los acomodó, cómo es que responde al ataque. Esa es una respuesta a un ataque que está sucediendo a las iglesias en Galacia. Y número 3, aplicar esos principios a nuestros días, porque si van a leer, ustedes van a hablar, van a ver de circuncisión. Circuncisión es cortar el prepucio del miembro masculino, el pellejito. Entonces, ese era un pacto que Dios hizo con Abraham y toda la nación de Israel, todos los judíos eran circuncidados. Entonces, yo creo que nadie hoy en día se está preguntando, ¿puede ser circuncidado, no va a ser circuncidado, etcétera? Entonces, la carta, el propósito no es simplemente que nosotros entendamos de un problema que hubo en la iglesia primitiva y cómo lo solucionó Pablo, sino que es un patrón, o podemos entender cómo defender, cómo afronta la iglesia hoy en día cuando tengamos un problema donde el evangelio, el mensaje del evangelio está siendo atacado. ¿Cómo responder a eso? Ese es el patrón que nos deja esta carta para cómo responder. Entonces, quiero decirles que esta carta es tan importante porque si no se hubiera escrito esta carta, el cristianismo pudo haber terminado siendo simplemente una secta más del judaísmo. Es más, esta carta era la carta favorita de los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino y otros. Quiero ponerlos en contexto. Esta carta fue escrita posiblemente desde Éfeso, donde estuvo Pablo por más, como unos 3 años o más. Ahí, casi 3 años. Desde ahí se escribió y posiblemente se escribió poquito después de que el consejo en Jerusalén se formó acerca de qué iban a hacer con los gentiles. Ahora, Pablo está lidiando en esta carta, mis hermanos, con dos problemas. Un problema es que la iglesia, los hermanos en Galacia no saben lo que tienen, no saben, no están conscientes de los beneficios y todo lo que tenemos en Cristo, no saben lo que tienen. Y el segundo problema es que hay gente afuera de la iglesia que está viniendo a decirles a la gente, ustedes necesitan esto más, ustedes no lo tienen todavía. Entonces está lidiando con estos, voy a llamarles judaizantes, que han venido desde lejos para confundir a los hermanos diciéndoles que necesitan ser circuncidados. Ahora, la carta deja bien en claro que la justificación es estar en una posición correcta delante de Dios, que es santo. Nosotros somos pecadores. Entonces, la forma para lidiar con el problema del pecado y estar justificados es por lo que Jesús hizo gratuitamente en la cruz por nosotros y nosotros aceptando por fe ese sacrificio. Entonces, la justificación es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En el Antiguo Testamento hay un concepto y el concepto es expiación. Voy a poner expiación versus justificación. Expiación significa tapar o cubrir. En otras palabras, cuando yo peco, si estoy en el Antiguo Testamento, yo tenía que llevar un corderito al templo y expiar. Haga de cuenta, una cosa es limpiar algo totalmente y otra cosa es echar el polvo de debajo y luego hay más polvo, tengo que echar, pero sigue estando ahí. Lo que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Quiero darte dos conceptos muy importantes. Uno, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede delante del Padre por nosotros. Número 2, Jesús es el Cordero perfecto y sin mancha que fue dado por nosotros. Por lo tanto, en Cristo tenemos acceso al Padre. Ahora quiero decirte algo básicamente de lo que piensa un judío. Estos judaizantes que son cristianos, aceptaron a Cristo, pero están yendo a los lugares donde Pablo ha ido, especialmente en su primer viaje misionero en la área de Galacia, diciéndole a los hermanos que necesitan circuncidarse, porque ellos están pensando, ok, está bien que ahora son cristianos, pero necesitan
¿cómo van a hacer un sacrificio en el templo? Todavía está el templo ahí. ¿Cómo van a venir a hacer un sacrificio en el templo si no se puede entrar al templo llevando un corderito sin estar circuncidado? Entonces ellos piensan que están haciendo un bien diciéndoles estos. Pero yo quiero que entendamos que Pablo deja bien en claro que el evangelio es justificación por la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Si tú le añades, si tú le sumas, si tú le pones algo más, ya no es el evangelio de Cristo. Por eso es que en el capítulo 1, Pablo dice en el versículo 4 que el Cristo se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Quiero que entendamos que Pablo está diciendo que lo que hizo Cristo no solo tiene poder para ayudarnos para después de la muerte, sino desde ahorita debe haber un cambio, debe haber una transformación, una forma de vivir diferente porque ahora estamos en Cristo. Luego en los versículos 6, 7, 8, él dice que está sorprendido, maravillado de cómo se han extraviado, cómo se han alejado del evangelio que él les predicó. Y en el verso 6, el verso 7, el verso 8, el verso 9 está hablando de una sola palabra, el evangelio. El evangelio es algo reconocible, mis hermanos, dice, es algo reconocible. Si dice, si se han alejado, implica que uno se puede dar cuenta cuando se ha alejado. Porque el evangelio tiene características, no es algo ambiguo, es algo que uno puede ver y decir esto es y esto no es evangelio. Entonces, en el verso 11, él dice que él lo recibió, no lo recibió por hombres, sino que él lo recibió directamente de Jesús. Luego, cuando fue a Jerusalén, no consultó con nadie, sino con los puros líderes. Y luego cuando fue en lo que tenemos en Hechos capítulo 15, todos lo aceptaron, el evangelio. Los líderes de Jerusalén aceptaron el evangelio que Pablo estaba predicando. Lo único que les dijeron es, bueno, dile a los gentiles nada más que no se contaminen, que no adoren ídolos, etcétera, y que ayuden a los pobres. Y eso es exactamente lo que yo he estado haciendo, dice el apóstol Pablo. Entonces, los puntos que podemos ver es que el evangelio no solo nos afecta después de la muerte, sino ahora mismo. El mensaje del evangelio es específico y el contenido se puede medir o entender. Y alejarse de él va a traer consecuencias. Ahora, porque hay hechos reconocibles, se puede saber cuando se está o no se está predicando el evangelio. Y se puede ver o notar cuando alguien se aparta de él. Y hay hechos reconocibles. Entonces, en este capítulo 1 está definiendo el evangelio, la fuente, habla de la fuente del evangelio y de las demandas del evangelio, que tiene un origen divino, que tiene un contenido específico y el impacto que debe tener en las vidas. En el capítulo 2, mis hermanos, habla de Tito y como era de padre gentil, no es que, a ver, vamos a ver si está circuncidado o no. Cuando va Pablo, dice a Jerusalén lo que hizo con Tito cuando estuvo con él, cómo circuncidó y todo esto. Pero en los versos en adelante, cuando Pedro y Pablo, los dos estuvieron al mismo tiempo, allí en Galacia, en el área de Galacia, quizás alguna de las iglesias, cuando Pedro tenía comunión y convivía con los gentiles, pero cuando venían estos judaizantes desde Jerusalén, él se apartaba de los gentiles. Ahora, estos judaizantes venían a poner cargas sobre estos gentiles y le dice, tú y yo ni siquiera, ¿por qué le estamos imponiendo a ellos cosas que ni siquiera ellos pueden hacer? Aquí hay algo muy interesante, mis hermanos. Quiero hablarles de la importancia de la circuncisión. Como les mencionaba, un judío pensaba, bueno, para ir a hacer un sacrificio, yo necesito estar circuncidado. Estos judíos, estos gentiles no lo están. Pero Pablo está diciendo, si vas a seguir bajo la ley buscando expiación por tus pecados, Cristo ya no te sirve de nada. ¿Por qué vas a estar bajo un sistema si tú ya tienes un sumo sacerdote y no necesitas otro? Cristo ya se encargó de todo esto. Esos son los versículos 18 al 21 del capítulo 2. En Cristo, cuando dijo Cristo consumado es, hizo todo lo necesario para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Recuerda cuando Cristo estuvo en la cruz y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora tenemos acceso. Después cuando estudiemos Pedro vamos a ver que cada uno de nosotros que seguimos a Cristo somos un sacerdote. Ahora, podemos ver en este capítulo 2 que el mensaje de Pablo fue revisado, fue públicamente apoyado por el liderazgo de la iglesia. Él está diciendo, Pablo, que el sistema del templo ya no es necesario. Pero algunos líderes confunden el mensaje y Pablo no lo va a permitir, y como lo hizo con Pedro y ahorita refutando a lo que están haciendo estos
judaizantes. En el capítulo 3, mis hermanos, Pablo cambia a un argumento lógico. ¿Cómo les pregunta, cómo recibieron ustedes al Espíritu? ¿Cómo fue que ustedes vinieron a estar en una relación correcta con Dios? No fue porque ustedes estaban tratando de cumplir todas estas leyes que estos judaizantes les han venido a imponer, sino porque ustedes recibieron por fe el mensaje. Pusieron toda su fe en lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz. Ahora, si así fue como recibieron el Espíritu, en los versículos del 1 al 5, si fueron totalmente aceptados y justificados por Dios, Pablo está preguntando por qué creen que necesitan algo más. Y quiero decirles esto, mis hermanos, esa siempre ha sido a través de la historia una mentira que Satanás usa. Oh, tienes esto, sí, pero te falta algo, necesitas algo más. Y el Evangelio, así como lo predicó Pablo, si usted le añade a cualquier cosita más, ya no es el Evangelio, porque es por la gracia de Dios y el hombre poniendo su fe en lo que Jesús ha hecho. Si le añadimos algo que yo tuve que hacer, pues entonces ya estamos mal. Entendamos que los judaizantes, bueno, ahorita nos vamos a ir a dos extremos. Unos pueden pensar que si yo tuve que criar a este corderito para llevarlo y todo, yo participé o tuve algo que ver en mi justificación. No es así, no es así. El legalista piensa que yo estoy haciendo algo para ayudarle a Dios. Eso es incorrecto, mis hermanos, es incorrecto. Es una mentira. Los versículos de 6 al 10, hay un patrón que Pablo usa sobre la vida de Abraham. Mucho antes de la ley, 400 y tantos años antes de la ley, por la fe Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él vino a estar en una relación correcta con Dios, no por obras de la ley. La ley todavía no venía, faltaban más de 400 años. Él fue justificado por creer. Ahora, la ley es perfecta, pero el problema es que yo no soy perfecto. Hay gente que puede decir, yo cooperé en mi expiación. No. Todo eso que tú haces no es suficiente, está diciendo Pablo. El sistema es un sistema limitado, el sistema de la ley. Porque básicamente Pedro le está diciendo a Pedro y a estos judaizantes, tienen que entender, si nosotros batallamos para ir hasta Jerusalén, mínimo una vez en la vida, una vez al año, lo que fuera, ¿cómo le van a decir? Este evangelio está siendo aceptado por los gentiles a través de todo el mundo. No van a hacer una peregrinación hasta allá, porque ya tenemos un sumo sacerdote y un sacrificio perfecto en Cristo Jesús. En Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, y el sacrificio o el cordero sin mancha perfecto, se puede evitar ir hasta el templo y recibir justificación. Ahora, la respuesta es que en Jesús, la persona esté donde esté, puede recibir la justificación. Dice el versículo 29 del capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, a través de Abraham, nosotros somos, porque creemos igual que él, somos herederos, hijos de Abraham también. Cuando Jesús dijo, consumado es, quedó consumado. En el capítulo 4, mis hermanos, hay un concepto romano. Los romanos tenían en su casa, muchos tenían esclavos. Y estos esclavos se encargaban de ser como tutores de los niños, y el niño estaba sujeto a este tutor, a este esclavo que le decía, espérame, no cruces la calle porque vienen esos. Era el que lo llevaba al preescolar, o él lo estaba cuidando continuamente. Y Pablo está diciendo que eventualmente este niño va a crecer. La gente entendía eso y va a ser el amo del señor de la casa y le va a dar las órdenes a todo este esclavo. Sin embargo, mientras ahorita este esclavo está cumpliendo la función de ser un tutor o de protegerlo o de instruirlo, mientras que va a recibir toda su educación después. Ahora, si él va a controlar todo, la ley cumplió esa función. Nos ayudó a entender que no podemos justificarnos por nuestras propias obras, que necesitábamos de lo que Cristo hizo, que fue algo perfecto para justificarnos. Ahora, da después está diciendo, si ustedes regresan a como estaban antes en el capítulo 4, ustedes regresan a eso, entonces si quieren regresar a la ley, ya no entienden, porque no saben lo que implica, todo lo que hay que hacer, lo cual es imposible cumplirlo. Es más, si fallan en uno, ya fallaron en todo. En los versículos 21 al 31 da una alegoría. Otra alegoría con este mismo concepto de un hijo. Hubo un hijo de la promesa, Isaac. Hubo un hijo de la carne, Ismael. Y cualquiera, el hijo de la promesa, Ismael primero abusaba o trataba mal al pequeño, a Isaac.
Pero ya cuando Isaac creció, fue expulsado Ismael, fue expulsada Agar. Por eso quiero que entiendan, mis hermanos, que es como que Pablo les está diciendo: cualquiera que te diga que regreses a la ley, échalo fuera, sácalo de ahí. Entonces, en este capítulo hay dos puntos. Ellos estaban en oscuridad antes de venir a Cristo, le está diciendo Pablo, pero fueron liberados. Ahora tienen la luz en Cristo. Número dos, las obras de la ley los distraen del acceso que ahora tienen en Cristo. Entonces, si yo participo en algo, no he entendido lo que es el mensaje de la gracia y la libertad que tengo. Y si yo pienso que yo me lo merezco, entonces que yo no lo merezco, que es por gracia, entonces ya estamos empezando a entender. En el capítulo 5, mis hermanos, habla Pablo, primero el problema de que los legalistas que quieren hacer algo piensan que participan en su justificación, y eso es incorrecto. En el capítulo 5 es, bueno, pues ahora tenemos libertad, quiere decir que podemos hacer lo que nosotros queramos. Y dice Pablo, no es así. La libertad no es licencia para hacer cosas malas, porque ya no están bajo la ley. Mire lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es bien importante que nosotros entendamos que ahora que seamos libres, no podemos hacer cualquier cosa, sino que tenemos que hacer lo que Dios dice. El verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, ahora que tengo esta libertad en Cristo, no es para libertad de hacer lo que sea, porque Dios me ama, yo soy muy especial. No, sino si entendemos la gracia, debemos estar consagrados y caminando a través del poder que me da el Espíritu Santo. En otras palabras, la respuesta no es más reglas, la respuesta es vivir en Él y guiado por el Espíritu Santo. Las obras de la carne, da una lista de las obras de la carne versus las obras del Espíritu. Y los puntos que está haciendo, sigue en el Evangelio y no vuelvas al sistema de expiación, porque Dios ya te aceptó en Cristo. Si pones el énfasis en el cuerpo, te va a llevar a una esclavitud. Pero si pones el énfasis en el Espíritu, vas a tener libertad y van a tener unidad. Y les dice, no cambien, sigan adelante. En el capítulo 6, finalmente, mis hermanos, les dice Pablo, ayúdense unos a otros a caminar en el Espíritu. Tengan cuidado de ustedes mismos, no yo puedo hacer cualquier cosa. No, ayúdense mutuamente si alguien cae. Porque ese es el Espíritu de Cristo. Él nos puso a nosotros primero, ve por los demás. En los versículos 5 al 8 del capítulo 6 nos dice que hay consecuencias si ignoramos la verdad. Hay consecuencias si ignoramos la verdad. Por eso los anima finalmente a que no se cansen de hacer el bien, que sigan adelante, que perseveren, especialmente en un ambiente donde alguien les está diciendo que les falta algo y en un ambiente donde algunos están empezando a pensar yo puedo hacer cualquier cosa. No se cansen de hacer el bien, sigan adelante. Mis hermanos, termino diciéndolos, ya que la próxima semana voy a cubrir todo el capítulo de todo el libro de Efesios. Lee el capítulo 1 de Efesios y cuando lo leas, por favor, hazte a ti mismo un favor. Toma pluma y papel y empieza a escribir todas las bendiciones que tienes en Cristo y en Cristo, y ve los dos pasajes donde para qué hizo todo esto Dios, para alabanza de la gloria de su nombre. Sigue leyendo, Dios tiene algo para ti.